Muy bien, vamos a explicar de forma resumida el temario del año pasado, de séptimo, que corresponde con la Edad Media en España. Bien, en primer lugar, la caída del Imperio Romano se produjo por varios factores, entre otros por las progresivas migraciones e invasiones de los bárbaros. Por ejemplo, uno de estos bárbaros fueron los godos, que se convirtieron al cristianismo. Los godos venían de Escandinavia y se convirtieron en federados del imperio, es decir, que colaboraron con el Imperio Romano para combatir a otros bárbaros, como por ejemplo a los hunos, contra los cuales combatieron en la batalla de los Campos Cataláunicos. Por lo tanto, estos bárbaros, que eran los godos, colaboran con el imperio para luchar contra otros bárbaros. Finalmente, el Imperio Romano cae de forma definitiva en el año 476 después de Cristo, que es cuando el último emperador es depuesto, y los visigodos lo que hacen es establecerse en España y crean un reino cuya capital es Toledo. Los reyes visigodos no pasaban el trono de forma hereditaria de padres a hijos, sino que elegían a los reyes, y los que elegían a los reyes pues eran un grupo de nobles y de eclesiásticos que formaban lo que se conoce como el aula regia. Esto tenía un problema, y es que a menudo los candidatos al trono se peleaban entre ellos y gran parte de los reyes visigodos terminaron siendo asesinados por otros candidatos al trono que pues les arrebataron el trono y se convirtieron en reyes al asesinar al anterior rey. En el año, aquí tenéis una imagen de los reyes visigodos que hubo. En el año 711 los musulmanes conquistaron España, y de hecho la conquistaron aprovechando la guerra civil que había entre dos pretendientes al trono visigodo, que eran el rey Agila y el rey Rodrigo, que se estaban peleando. Pues bien, Agila pidió ayuda a los musulmanes para derrotar a Rodrigo, los musulmanes le ayudaron, pero al final decidieron expulsar también a Agila y conquistar ellos España. En muy poco tiempo conquistaron toda España, después de derrotar a los visigodos del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Aquí podéis ver una imagen de un par de musulmanes pues peleando contra un caballero visigodo, y lo que hicieron los musulmanes es pactar con aquellos visigodos ricos que tenían tierras para que mantuvieran sus tierras a cambio de convertirse. Es lo que se conoce como los muladíes, aquellos que decidieron convertirse al Islam para mantener sus posesiones. Sin embargo, don Pelayo, que era un noble visigodo que se había refugiado en sus tierras en Asturias, decidió rebelarse contra los musulmanes y los derrotó en el año 722 en la batalla de Covadonga. Aquí en el mapa podéis ver el lugar donde tuvo lugar la batalla, en los picos de Europa. Bien, a partir de ese momento se considera que es el inicio de la Reconquista, es decir, el momento en el cual los cristianos de España empiezan a recuperar el terreno perdido contra los musulmanes. Don Pelayo crea el primer reino cristiano de España, que es el reino de Asturias, pero al otro lado de la cordillera Cantábrica, en los Pirineos, se va pronto a crear otro territorio cristiano llamado la Marca Hispánica. Aquí tenéis una imagen de la batalla de Covadonga, donde don Pelayo y los cristianos pues están refugiados en esta cueva de aquí, mientras los musulmanes les atacan desde abajo. La Marca Hispánica fue creada por el emperador Franco de la tribu de los francos, llamado Carlomagno. Carlomagno crea una línea defensiva en la frontera con España, y esa línea defensiva recibe el nombre de Marca Hispánica. Marca Hispánica no significa otra cosa que frontera española, y esta Marca Hispánica Carlomagno la va a dividir en diversos condados. Aquí tenéis una imagen de los distintos condados que creó en la Marca Hispánica, y cada uno de estos condados va a estar dirigido por un conde designado por el emperador Carlomagno. Estos condes eran casi todos pues visigodos o hispanos exiliados que habían huido de la invasión musulmana y se habían refugiado en Francia.
y pues a cambio el emperador Carlomagno les entrega estos territorios de la frontera para que protejan el imperio carolingio y también poco a poco vayan recuperando el territorio contra los musulmanes. Entre estos condados va a destacar uno, que es el condado de Barcelona, y que pronto va a ir acumulando el conde de Barcelona otros condados de la zona y va a ir ganando independencia frente a los reyes de Francia y con el paso del tiempo pues va a ser un conde independiente. Por otro lado, en la batalla de Roncesvalles, que sucedió en Navarra, los vascones pelearon contra Carlomagno y lograron su independencia y crearon el reino de Pamplona, también llamado posteriormente Reino de Navarra, cuyo primer rey se llamaba Íñigo Arista. Por lo tanto, de la marca hispánica surgen por un lado el condado de Barcelona y por otro el reino de Pamplona, también llamado de Navarra. Mientras en la España musulmana los musulmanes van a crear el Emirato de Córdoba. ¿De dónde surge este emirato? Pues resulta que los califas de la dinastía Omeya fueron expulsados del califato por otra dinastía que eran los abásidas. El último superviviente de la familia de los Omeyas, llamado Abderramán, se refugió en España y en España crea un emirato independiente con capital en Córdoba en el año 756. Lo que hace es crear un emirato independiente del califato musulmán. El califato musulmán sería el equivalente pues al imperio musulmán, a todos los territorios que estaban dominados por los musulmanes. Pues bien, Abderramán I creará un emirato independiente, es decir, se independiza del califato y crea como una especie de reino musulmán propio, que es el Emirato de Córdoba. En el norte, los reyes cristianos del reino de Asturias poco a poco van a ir conquistando y repoblando el territorio al sur del reino de Asturias, especialmente la zona cercana al río Duero, que es aquí, este es el río Duero, y la zona cercana al río Duero recibe el nombre de Desierto del Duero porque era un territorio vacío, sin gente, no porque hubiera arena ni cactus, sino porque era un territorio sin personas. Esta conquista del Desierto del Duero la va a llevar a cabo principalmente el rey Alfonso I de Asturias. Posteriormente, el rey Alfonso II, durante su reinado, se encontró la tumba del apóstol Santiago en Galicia, y este hallazgo va a ser muy importante ya que el apóstol Santiago era el patrono de España y a raíz del hallazgo de su tumba va a empezar una serie de peregrinaciones hacia su tumba que actualmente son pues el Camino de Santiago. El apóstol Santiago es nombrado como patrón y protector del reino de Asturias y su nombre va a ser invocado en las batallas de la Reconquista para luchar contra los musulmanes. Finalmente, el rey Alfonso III va a dividir el reino de Asturias entre sus hijos, pasándose la capital a la ciudad de León, y por eso a partir de ese momento pues ya deja de llamarse Reino de Asturias y se convierte en Reino de León. Bien, posteriormente, en el año 929, el emir Abderramán III, descendiente de Abderramán I, se proclama a sí mismo califa, creando así el califato de Córdoba. Califa significa heredero en árabe y Abderramán III se proclama califa porque al ser descendiente de Mahoma pues tiene derecho a proclamarse su heredero. De esta manera la independencia del territorio musulmán de España con respecto al resto de los territorios musulmanes pues ya es total y definitiva, puesto que el califa no solamente tiene autoridad política sino también autoridad religiosa. A partir de este momento el califato va a vivir pues una época de esplendor cultural y político en España. En esta imagen podéis ver la ciudad de Córdoba en tiempos del califa Abderramán III y podéis ver pues la gran extensión que tenía y se puede observar por ejemplo pues la gran mezquita de Córdoba que fue ampliada por el califa Abderramán III. En el reino de León, sin embargo, las cosas pues no iban muy bien, ya que los reyes de León en general pues fueron reyes muy débiles y estuvieron sometidos al califa Abderramán III. Entre los nobles del reino de León destaca un personaje que es el conde Fernán González de Castilla,
y que este conde va a ir logrando poco a poco independencia frente al Reino de León. El condado de Castilla inicialmente era un condado del Reino de León, pero poco a poco pues se va a ir independizando, y esta labor de independencia pues la va a ir llevando a cabo el conde Fernán González. Por otro lado, el Reino de Navarra logra durante este periodo una gran hegemonía dentro de los reinos cristianos de España, y sus herederos emparentan con los reyes de León. Bien, en el califato un personaje llamado Almanzor se va a convertir en dictador y va a empezar a gobernar en nombre del califa. Y el califa pues va a quedar relegado a un plano simbólico y se va a retirar a su palacio de Medina Zahara, que estaba en Córdoba. Almanzor fue un gran líder militar y político que sometió a todos los reinos y poblaciones cristianas del norte de España mediante una serie de ataques que hacía constantemente. Cada año atacaba a los territorios cristianos para mantenerlos postrados y sometidos. En uno de estos ataques, en el más famoso de todos, incluso llegó a destruir la Catedral de Santiago de Compostela como una manera de atacar aquello que era, desde el punto de vista simbólico y religioso, lo más importante del Reino de León. Aquí tenéis una imagen en la que se muestra pues las tropas de Almanzor, después de destruir la catedral, llevándose sus campanas y las puertas como trofeo. Después de la muerte de Almanzor se desató una fitna, que en árabe significa guerra civil, que va a terminar con la caída del califato y la división del califato en multitud de pequeños reinos musulmanes llamados taifas. Aquí en la imagen podéis ver pues varias de estas taifas en el territorio musulmán, y estas taifas como estaban divididas pues eran más débiles que los territorios cristianos, razón por la cual pagaban parias a los reyes cristianos. Las parias eran impuestos que les pagaban a los reyes cristianos a cambio de que no les atacaran y de que les protegieran. Durante esta época, el rey Sancho Garcés III de Navarra se va a convertir en el rey más importante de los territorios cristianos, controlando la práctica totalidad de los territorios cristianos de España. Y a su muerte, varios de sus hijos van a ser reyes de estos territorios. Por ejemplo, su hijo Ramiro I será el primer rey de Aragón. Luego su hijo García pues heredará el reino de Navarra, y su hijo Fernando pues se convertirá en rey de León. Posteriormente, su nieto Sancho el Fuerte será el primer rey de Castilla, cuando Fernando I divida a su vez su reino entre sus hijos. Bien, durante el siglo XI se produce la conquista de Toledo por parte del rey Alfonso VI, que tenéis aquí en la imagen. Y esta conquista va a ser muy importante, primero por razones simbólicas, ya que Toledo era la antigua capital del reino visigodo, y por lo tanto su reconquista pues va a suponer un gran golpe de moral para los cristianos. Y por otro lado es importante porque Toledo se encuentra en el Valle del Tajo, lo cual nos muestra que la reconquista ya había superado el Valle del Duero y había superado el sistema central, y ahora ya se encontraba en el Valle del Tajo. Los reyes de Taifas, asustados por el avance de los cristianos, pidieron ayuda al imperio almorávide, que era un imperio que había en el norte de África, en el norte de África y en gran parte del oeste de África, y este imperio pues va a desembarcar en España y va a pasar a controlar todo el territorio musulmán de España. Los almorávides pues tenían un gran ejército y eran temidos desde el punto de vista militar, y van a derrotar a los cristianos y van a hacer que la reconquista se detenga durante unos años. En esta época es cuando vivió el Cid,
Rodrigo Díaz de Vivar es su nombre, pero es más conocido como el Cid o el Cid Campeador. ¿Quién era este señor? Pues era un infanzón castellano, es decir, un miembro de la baja nobleza de Castilla, que fue desterrado por el rey Alfonso VI y que logrará por su cuenta, gracias a su talento militar, conquistar la ciudad de Valencia, que se encontraba en pleno territorio musulmán, y establecer allí un dominio cristiano que no durará mucho tiempo, ya que a la muerte del Cid se volvió a perder, pero que nos demuestra hasta qué punto pues, el Cid era un personaje temido desde el punto de vista militar y con un gran talento para la guerra y el combate. Esta imagen pues representa la salida del Cid de Valencia, que según la leyenda pues derrotó a los almorávides incluso después de haber muerto. La historia del Cid se va a convertir en leyenda y a partir de su historia se creará el Cantar del Cid, que es un cantar épico que pues es sin duda alguna la pieza, la obra literaria más importante de la España medieval. Durante esta época se populariza por toda Europa el Camino de Santiago, de manera que muchos peregrinos de Francia, de Alemania, de Inglaterra se dirigen hacia España para visitar y venerar los restos del apóstol Santiago en su tumba, en Compostela. Esta popularización del Camino de Santiago ayudó a la difusión del estilo románico, del estilo artístico el románico por nuestras tierras, por España, y a la expansión de la liturgia romana por todos los reinos cristianos de España. Aquí podéis ver el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, que es considerado pues una de las joyas más representativas del estilo románico en España. Y en esta época es precisamente cuando se empieza a construir la catedral actual de Santiago de Compostela, que podemos observar y que está hecha pues en ese estilo románico. Bien, durante el siglo XII aparece un nuevo reino, el reino de Portugal, que inicialmente era un condado del Reino de León y luego pues se va a convertir en un reino independiente con su primer rey, Alfonso Enríquez. Y por otro lado, en Aragón, el rey Alfonso I el Batallador de Aragón va a lograr duplicar la superficie de su reino con conquistas y va a lograr conquistar la ciudad de Zaragoza, que se va a convertir en la capital del reino de Aragón. Aquí en este mapa podéis observar en color rojo las conquistas de Alfonso el Batallador. Posteriormente el reino de Aragón se va a unir al condado de Barcelona mediante el matrimonio entre el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV y la hija del rey de Aragón, Petronila, y el conde de Barcelona había logrado conquistar previamente las ciudades de Lérida y de Tortosa, finalizando de alguna manera la reconquista de lo que actualmente es Cataluña, y la unión entre el conde de Barcelona y el reino de Aragón pues va a dar lugar a la corona de Aragón, que se convertirá en un reino formado por varios territorios, cada uno con sus leyes y sus costumbres. Aquí podemos ver la unión de ambos territorios, en color azul el reino de Aragón, en color rojo el conde de Barcelona, y bueno, pues esta unión va a hacer que la corona de Aragón pues sea más fuerte. Bien, los almorávides se retiraron de España, pero fueron sustituidos por otro grupo religioso radical que eran los almohades, que aprovecharon la división que había entre los distintos reinos cristianos. Aquí podéis ver los 5 reinos cristianos que había en aquel momento: Aragón, Navarra, Castilla, León y Portugal. Pues los almohades aprovecharon esta división entre los reyes cristianos para derrotarles en la batalla de Alarcos y reconquistar gran parte de los territorios que los cristianos habían logrado conquistar al sur del Tajo. Por lo tanto, los almohades
volvieron a hacer retroceder la reconquista de los cristianos. Esto va a provocar una reacción de los reyes cristianos que van a convocar, con el permiso y autorización del Papa, una gran cruzada para luchar contra los almohades. En esta cruzada se van a unir los reyes de Aragón, Castilla y Navarra para combatir contra los almohades y derrotarlos de forma definitiva en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. A esta batalla también se unieron cruzados y caballeros de otras partes de Europa. Esta batalla es considerada la más importante de la Reconquista después de Covadonga, ya que supone la derrota definitiva de los musulmanes en España, y a partir de ese momento pues ya la balanza queda inclinada del lado cristiano sin ninguna duda. Y además la batalla de las Navas de Tolosa, esta victoria permitió de alguna manera que los cristianos pudieran ocupar de forma libre, sin mucha oposición, pues toda la zona sur de España, de la península ibérica. Aquí tenéis una imagen pues que representa la carga de la caballería cristiana durante esta batalla. Muy bien, durante el siglo XIII se van a producir pues las grandes reconquistas de los distintos reinos cristianos. En la corona de Aragón, el rey Jaime I, apodado el Conquistador, pues va a conquistar las Islas Baleares, que desde hacía tiempo ya querían ser conquistadas por parte del conde de Barcelona, y también va a conquistar el reino musulmán de Valencia. Aquí en esta imagen podéis ver las distintas fases de la conquista de Valencia, aunque no se ve muy bien, pero pues básicamente conquistan el reino de Valencia. De manera que la corona de Aragón, por así decirlo, se queda sin tierras dentro de la península ibérica que conquistar, puesto que ya han conquistado hasta Valencia, y la zona de Murcia, por un tratado que había firmado con el rey de Castilla, pues se la reservaba para Castilla. De manera que la corona de Aragón, una vez que ha terminado sus reconquistas dentro de la península ibérica, pues se empieza a expandir por el mar Mediterráneo. Y lo van a ir conquistando distintos territorios del mar Mediterráneo, como por ejemplo el reino de Nápoles, la isla de Sicilia, Córcega, Cerdeña también brevemente, e incluso van a lograr conquistar territorios más tan lejanos como los ducados de Atenas y Neopatria, situados en Grecia, que van a estar bajo control del reino de Aragón durante unos 70 años aproximadamente, y que fueron conquistados gracias a los feroces almogávares, que eran pues unos soldados del reino de Aragón, que bueno, pues tenían una fama de pelear de forma brutal, pero también pues muy eficaz. Aquí en este mapa pues podéis ver las distintas conquistas del reino de Aragón, tanto las peninsulares como las de fuera de la península, las distintas islas del Mediterráneo, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Nápoles, Atenas y Neopatria. Y esta imagen pues representa a los almogávares dirigidos por su líder Roger de Flor. Muy bien, mientras esto sucedía en Aragón, en Castilla, el encargado de llevar a cabo las grandes reconquistas pues va a ser el rey Fernando III, llamado el Santo porque fue proclamado santo por la Iglesia Católica. Y Fernando III, en primer lugar, es el que une definitivamente los reinos de Castilla y León, y a partir de ese momento pues ya no se van a separar, y es el que reconquista la mayor parte de Andalucía. Sus conquistas más famosas son la ciudad de Córdoba y la ciudad de Sevilla. Aquí en esta imagen podéis ver una maqueta que representa la conquista de Sevilla por parte de las tropas de Fernando III, que Sevilla era la capital de los almohades. Por lo tanto, pues fue una conquista también muy importante desde el punto de vista estratégico y simbólico. Aquí podéis ver en esta imagen pues las grandes reconquistas que se producen en el siglo XIII. Veis cómo
pues la corona de Aragón con el rey Jaime I a la cabeza reconquistan Valencia y Mallorca y las Baleares. En Castilla pues se reconquista prácticamente toda Andalucía y en Portugal conquistan lo que sería el Algarve. Posteriormente el hijo de Fernando III, Alfonso X, llamado el Sabio, va a conquistar Murcia y de esta manera el reino de Castilla y León se convierte en el reino hegemónico de la península ibérica, es decir, el más importante y poderoso, ya que era el de mayor tamaño, como se puede observar fácilmente en este mapa, y además tenía puertos tanto en el Mediterráneo, gracias a la conquista de Murcia, como en el Atlántico, gracias a las conquistas de Andalucía, así como en el Cantábrico, que era su territorio original. Solamente de los territorios musulmanes solamente va a quedar un pequeño reino, el reino de Granada, situado pues en la zona sur de España, y que todavía va a sobrevivir un par de siglos más, pero que ya no suponía ninguna amenaza para los territorios cristianos, y de hecho se va a convertir el reino de Granada en vasallo de Castilla y le va a pagar pues parias, es decir, tributos, para no ser atacado. El rey Alfonso X el Sabio, del cual ya os he dicho que había conquistado Murcia, va a ser conocido por su gran amor al conocimiento a través de distintas ciencias, como por ejemplo la astronomía, la poesía, la literatura, la historia, las leyes, etc. Aquí lo podéis ver representado en esta ilustración, vistiendo el escudo de armas de Castilla y León y dictando pues alguna de sus creaciones, algunos de sus libros a un copista que tiene al lado, que está aquí escribiéndolo en este libro. Además, el rey Alfonso X el Sabio va a impulsar mucho la ganadería ovina en Castilla a través de sus dos razas de ovejas, la churra y la merina. De estas dos la más famosa va a ser la merina, ya que su lana se va a hacer muy popular, era una lana de gran calidad que se va a vender por distintos lugares de Europa, especialmente Inglaterra y Flandes. Esto va a hacer que la economía de Castilla pues cada vez más se centre en esta oveja, en esta lana y en su venta. Durante esta época se difunde por España el arte gótico venido de Francia y cuyo mejor ejemplo en nuestra península pues serían las catedrales de Burgos, que podéis ver aquí en la imagen, y la catedral de León. La construcción de estas catedrales fue impulsada por la reina Berenguela de Castilla, madre del rey Fernando III, del cual ya hemos hablado. Muy bien, durante el siglo XIV en España y en toda Europa hubo una gran crisis provocada por distintos sucesos, el más famoso de los cuales es la peste negra, que fue pues la mayor pandemia que había sufrido Europa hasta ese momento y que mató pues más de un tercio de toda la población europea. Además de la peste negra, hubo otras crisis, como por ejemplo la crisis del papado, en la cual hubo 3 papas de forma simultánea que se peleaban por ver quién era el papa legítimo, y cada uno de ellos era apoyado por distintos países en función de sus intereses diplomáticos o de sus alianzas. Aquí podemos ver pues a quién apoyaba a cada uno de los papas, ¿no? En color rojo pues al papa de Aviñón, en azul el papa de Roma, y en amarillo pues aquí dice que van variando, aunque llegó a haber 3 papas, uno más en Pisa, que aquí pues no aparece representado. Muy bien, mientras esto sucedía hubo una gran guerra también entre Francia e Inglaterra, la famosa Guerra de los 100 años, llamada así porque duró más de 100 años, y esta guerra va a afectar a toda Europa, ya que los reyes de Francia e Inglaterra lo que van a hacer va a ser intentar perjudicar los intereses del otro en otros lugares de Europa. Y esto va a afectar de lleno a Castilla. En Castilla hubo una guerra civil entre dos
pretendientes al trono. Por un lado el rey Pedro I, apodado el Cruel, y por otro lado su hermanastro Enrique de Trastámara. Y en esta guerra civil, pues los ingleses van a apoyar a Pedro I y los franceses van a apoyar a Enrique de Trastámara. Aquí podéis ver una imagen de la batalla de Nájera, que es la batalla más famosa de esta guerra civil castellana, y podéis ver pues que aparte de los escudos de Castilla y de León, pues también se pueden observar aquí la bandera del rey de Inglaterra y del rey de Francia por otras partes, etc. Finalmente, gracias al apoyo francés, Enrique de Trastámara se convierte en rey. Aquí podéis ver el momento en el cual ambos hermanos se pelean y Enrique termina acuchillando a su hermanastro Pedro, y Enrique se convierte en rey, dando inicio así a la dinastía Trastámara, que va a ser muy importante durante el final de la Edad Media, y que también van a convertirse en reyes de Aragón, porque en el reino de Aragón el rey Martín I el Humano murió sin descendencia y hubo una especie de asamblea, una reunión llamado el Compromiso de Caspe, en el cual representantes de cada uno de los reinos de la Corona de Aragón fueron allí a decidir quién sería el heredero del difunto rey Martín el Humano. Como podéis ver en esta imagen, pues aquí están los distintos representantes. Este que está hablando es un fraile dominico llamado San Vicente Ferrer, que era valenciano y que fue muy importante para la decisión que tomó el compromiso. Y también podéis fijaros en que aquí está un papa, ¿vale? Este señor va vestido de papa porque es el Papa Luna, cuyo nombre de papa era Benedicto XIII y que era un papa de origen aragonés y que también estuvo presente en este compromiso. Finalmente, lo que se decidió es que el que tenía más derechos para ser rey de Aragón era Fernando de Trastámara, que era de la misma familia Trastámara que ya gobernaba en Castilla. De esta manera, tanto en Castilla como en Aragón va a gobernar la misma familia, los Trastámara, que posteriormente se van a unir con el matrimonio de los reyes católicos. Muy bien, por último, a finales del siglo XIV hubo una fuerte ola de antisemitismo en toda Europa y en España también, lo que provocó pues matanzas en distintos barrios judíos de España, como por ejemplo las matanzas que hubo en Sevilla y Barcelona, y estas matanzas provocaron en muchos casos conversiones de los judíos que se convertían al cristianismo para evitar la persecución, pero eran conversiones falsas, es decir, que ellos seguían creyendo en el judaísmo y lo seguían practicando en secreto. Esto provocó un problema todavía más grave, que era el problema del criptojudaísmo, que es que seguían practicando el judaísmo en secreto, lo cual empezó a hacer levantar sospechas hacia todos aquellos que se hubieran convertido y pues provocó una grave fractura social y una gran pues sospecha y desconfianza hacia estos nuevos conversos. Muy bien, pues esto es el resumen de lo que vimos en séptimo sobre la Edad Media en España.